Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de Educación en Primera Persona. Es un honor poder facilitar este espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe. Así, queremos aportar a la discusión sobre cómo enfrentar los desafíos educativos de la región, a partir del reconocimiento de las fortalezas y experiencias positivas identificadas desde los países y desde sus comunidades. Mi nombre es Javier González y soy el director de Suma. Antes de comenzar esta entrevista con el ministro de Argentina, simplemente, quien sabe, hacer una pequeña y breve resumen sobre lo que es esta iniciativa LEAD. Esta iniciativa nace y ha sido impulsada por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con Suma, y reúne a actores educativos del sector público, privado, de universidades de toda la región. Su objetivo es efectivamente contribuir al fortalecimiento de los sistemas educativos de la región, así como agrupar y facilitar el encuentro entre los distintos actores con el fin de, discutir, compartir los desafíos, las estrategias y contar con la retroalimentación de los pares y expertos, ¿no es cierto?, y de las propias comunidades. En esta ocasión es un placer tener como invitado al ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trota, para conversar sobre los desafíos que vemos en la Argentina. Nacido en Buenos Aires, es abogado, político, periodista, ex rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, docente universitario, por supuesto ha ocupado diversos cargos importantes en la Administración Pública Nacional, como subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura del Gabinete de Ministros y director de la Escuela Nacional de Gobierno. A partir de diciembre del año pasado, de 2019, Nicolás Trota es ministro de Educación de la República de Argentina. Ministro, primero que nada, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un placer y gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones en este momento tan complejo, tan desafiante que transita Argentina, pero también nuestra América Latina. Así es, ministro. Y en ese sentido, ¿qué sabe partir con una primera pregunta amplia y desde su visión, justamente como ministro de Argentina, de Educación Argentina, respecto a cuáles son las principales prioridades y nudos críticos que hoy día lo tienen ocupado, digamos, en el Ministerio de Educación? Bueno, yo creo que el principal desafío que tienen nuestros países en América Latina, y no solo en el campo educativo, sino en los desafíos que tienen nuestras sociedades, es la profunda desigualdad que transitan nuestros países. Desigualdad que no nació con la pandemia, pero que sí se ha agravado a partir de la pandemia, a pesar de los esfuerzos que han llevado con sus propias características y recorridos históricos cada uno de nuestros gobiernos y de nuestras sociedades para enfrentar esa profundización y complejidades que acarreó la pandemia del COVID-19. El gran desafío es, sin lugar a dudas, también la desigualdad educativa en este continente, que no es el continente más pobre, pero que sí sigue siendo el continente más desigual, inclusive a pesar de los procesos de transformación que vivió nuestra América Latina, muchos de esos interrumpidos en los últimos años, a partir de los gobiernos de cambio, ¿no?, que sintetizaron, ¿no?, años de desarrollo de nuestras economías, pero también de expansión de derechos y de ampliación de la presencia del Estado. Nosotros en ese sentido creemos que el gran desafío que se nos presenta en el campo educativo es la construcción de profundos consensos en un país federal como es la Argentina, donde el Estado Nacional tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el acceso a una educación transformadora, democratizante, de calidad a todos los argentinos y argentinas en todos los niveles educativos, y eso demanda de una fuerte coordinación con las 24 jurisdicciones educativas en una Argentina donde en muchas de nuestras regiones la exclusión, los derechos vulnerados no son una excepción, sino que son la regla, ¿no? Y en una Argentina
que a diferencia inclusive de otros países de nuestra región, de la inmensa mayoría de los países de nuestra región, tuvimos que enfrentar la pandemia luego de 2 años de marcada recesión económica e inclusive de un proceso de fuerte desfinanciamiento de nuestro sistema educativo que se llevó adelante en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno anterior al gobierno argentino, que implicó también el incumplimiento de muchos consensos que se habían acordado hace 10, 15 años según la legislación aprobada en ese momento, entre ellos una ley que tiene 15 años, que es la Ley de Financiamiento Educativo, ¿no? Que permitió que Argentina en el año 2015 alcance por primera vez a cumplir esa ley, superando el 6% de inversión en educación sobre nuestro Producto Bruto Interno, pero de aquel entonces, entre el 2015 y el 2019, se produjo una fuerte retracción del Estado en cuanto a la inversión educativa y al mismo tiempo en un contexto de marcada recesión económica y descomposición de los indicadores sociales, ¿no? Y eso implicó una situación de enorme complejidad, porque en esas realidades de dificultad es cuando la escuela, nuestro sistema educativo, necesita, demanda mayor cantidad de herramientas para poder enfrentar esos escenarios de inequidad y eso no ocurrió. Entonces el escenario de nuestra agenda se vincula, ¿no? a consensos, priorización de la agenda educativa, de los procesos de inversión y, por supuesto, sostenerlos a lo largo del tiempo, más allá de los cambios circunstanciales de gobierno que pueda transitarse en el ámbito nacional, pero también en los ámbitos de las jurisdicciones de la provincia o la propia ciudad de Buenos Aires. Ministro, usted ha tocado un tema que, por supuesto, es crucial, que es el gasto en la educación. La inversión, diría Javier, la inversión. Inversión, muy bien dicho justamente, inversión en educación, con fuertes, obviamente, retornos sociales. Y efectivamente la región destaca en este esfuerzo cuando uno lo mira el gasto en relación al PIB, y Argentina es de los países que justamente ha hecho un esfuerzo importante, no solamente en aumentar con relación al PIB, sino que dentro también de las prioridades nacionales, digamos, del gasto público. Sin embargo, cuando lo vemos en relación al gasto por alumno que se hace, ¿no es cierto? Argentina todavía parece rezagada en temas de gasto absoluto por alumno al año, dólares por alumno al año, en relación a, por ejemplo, a otros países de la región o en relación a una especie de umbral que uno pudiera pensar que lo que muestra la investigación, que hasta los $8.000 por alumno al año, existe una relación importante entre gasto o inversión y calidad. Entonces, quería preguntarle también, ministro, desde el punto de vista más de economía política, ¿qué hace que tanto en Argentina como en otros países de América Latina se nos haga difícil, a veces tiene que ver con temas tributarios, por supuesto, llegar a niveles de gasto absoluto mayores? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahí para poder aumentar el gasto en términos absolutos, para llegar a umbrales un poco más altos? Bueno, primero creo, Javier, que hay que remarcar un punto central, ¿no? que se vincula a lo que es la realidad social de nuestros países, ¿no? Uno de los aspectos que más impacta los procesos de enseñanza y aprendizaje está fuera de nuestras escuelas. Y es lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares, ¿no? Es difícil imaginar que en un contexto de descomposición social, de crecimiento de la pobreza, del desempleo, de la angustia en nuestras familias, se pueden obtener buenos resultados educativos, ¿no? Y si a eso, como comentaba, se restringen los procesos de inversión, la situación se hace mucho más dramática, ¿no? Y ahí debemos ser conscientes que los procesos educativos son procesos de largo aliento. Digo, no se resuelve, una escuela no es una fábrica donde si nosotros invertimos el doble un año podemos aspirar a duplicar la producción al año siguiente. Son procesos sociales de enorme complejidad, con características de impacto multicausal, que es ahí donde necesitamos que los consensos trasciendan, ¿no? a un gobierno en particular y se transformen en políticas de Estado. Yo particularmente tenía la expectativa que eso se había logrado en Argentina a partir de leyes como la Ley de Financiamiento Educativo, o la Ley de Educación Nacional, o la Ley de Educación Técnica,
¿no?, que también tiene un componente vinculado a la priorización en la inversión. Pero cambió un gobierno, ¿no?, y cambiaron las prioridades. Entonces yo creo que es ahí fundamental ser claros que nuestras naciones no solo transitan el desafío de construir mejores realidades, sino también a partir de cuestiones estratégicas para nosotros, como deben ser para toda nación, la inversión prioritaria en todos los niveles educativos, pero también en la ciencia y la tecnología, no solo para el propio desarrollo soberano de nuestros países, sino también para el desafío de lograr disminuir la brecha de desarrollo que se agiganta cada vez más con los países centrales, con los países que tienen un nivel de desarrollo científico-tecnológico superior al nuestro. ¿Qué me parece en cuanto a tu pregunta, Javier? Digo, en el caso de la Argentina, que es donde uno puede hacer el análisis particular, nosotros tenemos un doble componente en términos de la inversión educativa. La inversión por parte del Estado Nacional y luego la inversión por parte de las jurisdicciones. Son 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y es ahí donde vemos que la inversión de las provincias corresponde, más o menos según el año, 3/4 partes de la inversión global en términos educativos. La inversión nacional es 1/4 del global de inversión educativa, ¿no?, con un fuerte peso en ese 25% de inversión nacional en el sistema universitario nacional argentino, ¿no?, que es un sistema, la verdad, con un fuerte reconocimiento no solo dentro de nuestro propio país, sino también en términos internacionales, por el prestigio de nuestras universidades, pero al mismo tiempo por el proceso de democratización al acceso a la educación superior que hay en la Argentina, asociado también, por supuesto, a la gratuidad de nuestro sistema universitario nacional. Y es ahí donde para nosotros es fundamental ser conscientes que la mejora de los procesos de inversión se vincula a la priorización de la inversión, ¿no? Y uno de los ejes que ha tenido nuestro gobierno, ¿no?, en este primer año de gestión de gobierno es recuperar la priorización en la inversión educativa, romper la inercia de desinversión en cabeza del Estado Nacional, que comentaba. La inversión educativa ha caído el 33% entre el 2015 y el 2019 en cabeza del Estado Nacional, un 19% en cabeza, perdón, 16% en cabeza de las provincias, ¿no?, en promedio. Y nosotros hemos logrado, ¿no?, en el presupuesto que ha aprobado el Congreso Nacional hace algunos días, un crecimiento de 0,2% de la inversión del producto. Y eso para nosotros nos ha permitido un crecimiento, hoy vamos a estar en 1,3% del PBI solo en términos de inversión del Estado Nacional, del 1,1%, ¿no?, cuestión que debemos sostener a lo largo de los próximos años, estableciendo una meta de reconfiguración de la prioridad en la inversión, que por supuesto termina impactando en la democratización de acceso y en la propia calidad educativa, que también, ¿no?, definir el término, el concepto de la calidad educativa es en sí misma una mirada que podemos tener quizás distinta con algunas otras referencias del campo educativo pedagógico. Para nosotros la calidad educativa se asocia íntimamente a la democratización de acceso y a la homogeneización de los aprendizajes y de los saberes, y la mayor presencia indelegable del Estado, de nuestra escuela, con mayor fortaleza. Y ahí para nosotros es importante, ¿no?, también la priorización de la inversión educativa y sostenerla a lo largo de los próximos años, y que la agenda educativa se transforme, ¿no?, como muchas veces se dice, no en una política de un gobierno, sino en una política de Estado, y que logre trascender el cambio circunstancial de un gobierno. Ministro, efectivamente, bueno, lo que usted nos cuenta es importantísimo, ese esfuerzo que se está haciendo en este momento por el gobierno argentino de aumentar el gasto. Efectivamente, como Argentina, por eso hago las distinciones, efectivamente está sobre el 5% del PIB, pero vienen, por ejemplo, los datos del BID, de los últimos que está publicado, por ejemplo, en lo que son datos comparables en la plataforma CIMA. Claro, se ve una baja, por ejemplo, de 2015-2016, efectivamente, de $4.700 por alumno al año a 4.300, o en el caso de educación básica, eso era para secundaria, de 3.200 a casi 3.100. O sea, hay una baja
pero todavía, claro, sobre el 5%, que eso igual es un avance. Ahora, usted, ministro, nos decía justamente el tema de que la brecha y la desigualdad es un tema que nos marca como región, y en eso concordamos. Y una pregunta que queríamos hacerle justamente desde el gobierno nacional es cómo ven ustedes las diferencias entre las distintas provincias. Sabemos que, y estos son datos de CIPEC, ¿no es cierto?, y otros que han estudiado estos temas, hay gastos, o sea, las brechas de gasto superan las 5 veces, incluso entre, ¿no es cierto?, el gasto que se hace en algunas provincias y otras. En temas de políticas, pasando del diagnóstico hacia el tipo de estrategia, porque hay otros países como Brasil que también tienen problemas similares. ¿Qué se podría aprender o qué pretenden ustedes o qué tienen pensado, diseñado hacia adelante? Si que existe alguna estrategia, alguna política para reducir el gasto entre las distintas regiones, provincias de la Argentina. Bueno, para nosotros es central, ¿no?, la inversión educativa de una perspectiva federal, ¿no? Para nosotros una política federal implica una construcción horizontal de esa agenda, ¿no? A diferencia de lo que puede ser una política nacional que podría ser leída como un intento de imposición de una agenda uniforme para un país diverso y extenso como es la Argentina, ¿no? Y por supuesto la concertación, el diálogo, para nosotros debe ser la carta de presentación de nuestra gestión, no solo con las 24 jurisdicciones, sino también con los actores del sistema educativo y entre ellos los docentes y sus propias organizaciones sindicales. La desigualdad, yo suelo repetir, que nació con la patria en 1810. Y por supuesto eso se termina reflejando en los procesos de inequidad hacia adentro de nuestro propio territorio, que no se corresponden exclusivamente a lo que puede ser los últimos años en particular. Ha existido una asimetría sostenida en cuanto a los procesos de desigualdad, principalmente con la región conocida como el Norte Grande Argentino, que son las 10 provincias que están en el NEA y en el NOA de nuestro país, en el noreste y en el noroeste, que es la región más pobre de la Argentina, ¿no? Luego tenemos una región central, donde está gran parte de la población argentina, ¿no?, con un nivel de desarrollo industrial, más allá que tiene una profunda inequidad más vinculada a lo que es el desarrollo industrial y del capitalismo, ¿no?, en los grandes centros urbanos, en los conurbanos, en los grandes centros urbanos, y las provincias más jóvenes, que con un nivel de vida superior, para decirlo de alguna forma, en cuanto a ingreso, pero también un costo de vida también más elevado, que son las provincias de la Patagonia. Y es ahí donde tenemos que ser claros, romper esas asimetrías de desarrollo que también están presentes en el campo educativo, porque lo que termina ocurriendo es que el sistema educativo, en lo que fue el proceso de provincialización de nuestra educación, que se terminó de configurar en la década del 90, ¿no?, en la década neoliberal en América Latina, que en el caso de la Argentina se inició en la dictadura de los 70 y se terminó de configurar la delegación de la educación en cada una de las jurisdicciones sin la transferencia necesaria de los recursos, implicó transferir un sistema educativo nacional a provincias más pobres con menor capacidad de respuesta. Más pobres en términos de desarrollo de su economía, y que eso se termina reflejando en los propios recursos que tiene, más allá de la coparticipación de recursos, cada una de las jurisdicciones. Y es ahí que si nosotros queremos lograr una convergencia hacia el desarrollo, tienen que haber políticas específicas focalizadas que permitan esa convergencia, porque inclusive el desarrollo, si no es planificado y no es articulado, termina concentrándose también en las regiones que tienen mayor nivel de desarrollo, que es lo que ha ocurrido en la Argentina a lo largo de su historia, en la región centro. Entonces, ahí donde para nosotros es fundamental. Y el establecimiento de los objetivos regionales, ¿no?, que permitan una articulación del Estado Nacional con cada una de las regiones, no mirando a cada provincia en particular, sino analizando las problemáticas comunes, con objetivos concretos vinculados a formación docente, a cobertura y universalización de cada uno de los niveles educativos, a inversión en infraestructura, a indicadores de terminalidad educativa, para mencionar algunos ejemplos, y que nos permita ir logrando mejoras efectivas, medibles, en la realidad múltiple que tiene un país como la Argentina, ¿no? El sistema educativo, yo suelo decir que es como un transatlántico en términos nacionales. Es muy difícil
hacerlo girar. Ahora, cuando uno termina llevando la discusión en términos regionales, ahí uno puede tener una injerencia marcada en la articulación del Estado Nacional con cada una de las jurisdicciones, ¿no? Permitiendo tener resultados efectivos. ¿Qué nos ha complejizado? Que nuestra gestión se empezó hace un año y a menos de 3 meses del inicio de nuestra gestión teníamos que tomar la decisión de suspender las clases presenciales, ¿no? Y esto ha sido un año absolutamente atípico que nos presentó desafíos impensados al momento de iniciar nuestra gestión. Ministro, pasando a un tema, y entendiendo que estamos ya llegando al fin de la entrevista por temas de agenda suya y de tiempo, por supuesto, usted mencionó obviamente el tema de los docentes. Los docentes, sabemos, es un factor clave para la calidad de la educación. Y recientemente, desde Suma, como usted sabe, junto a UNESCO, lanzamos un informe de seguimiento a la educación para América Latina y el Caribe con foco en la inclusión. Uno de los temas que nos llamó la atención de manera importante y que, por supuesto, como usted menciona, son temas que no es de esta administración, son temas que vienen de antes, son temas complejos de la región, pero un dato que nos llamó especialmente la atención en el caso argentino fue el tema del pluriempleo de los docentes. Según los datos que justamente del Ministerio de Educación de Argentina a nivel nacional, en los grados 5 y 6, por ejemplo, el 30% de los profesores trabajan en 2 escuelas, un 33% entre 3 y 4 escuelas y un 12% incluso en 5 o más escuelas. Es decir, básicamente lo que estamos hablando es que casi un 50% están 3 o más escuelas en el país. Y eso obviamente tiene que ver con las condiciones de trabajo. En esos grados en particular, ¿no? Esto es el grado 5 y 6 de los profesores en Argentina, digamos, ese es el dato que publica el ministerio. Sí. Mi pregunta tiene que ver con justamente los aspectos pedagógicos, porque sabemos que uno de los temas clave en la educación tiene que ver con, por ejemplo, la retroalimentación formativa que se le puede dar, ¿no es cierto?, a los estudiantes, y para eso se requieren ciertos tiempos no lectivos, que son aquellas áreas donde más se ven sacrificadas cuando hay profesores con mucho pluriempleo. Entonces, mi pregunta, y como digo, entendiendo que estos son temas que nuestros países arrastran de décadas, no tiene que ver con una administración u otra, pero sí, por supuesto, está el desafío de cada administración de poder ir reduciendo esta brecha. No sé si pudiera compartir reflexiones respecto a esas condiciones laborales y qué estrategias uno pudiera pensar con el fin de disminuir este pluriempleo que afecta sin duda finalmente la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Sí, en primera instancia que es un tema central, ¿no? Si nosotros queremos mejorar la calidad de nuestra educación en Argentina, en América Latina, en cualquier sistema educativo se vincula a la formación inicial, a la formación continua de nuestros maestros y maestras y a su propia carrera docente y el aspecto salarial de su propia carrera docente, ¿no? Y por supuesto que son algunos de ellos complejidades que nos vienen acompañando hace mucho tiempo, pero también es claro en nuestra América Latina y en cualquier país del mundo distinguir entre aquellos procesos políticos que intentaron buscar un camino para resolver los problemas y aquellos que generaron las condiciones para empeorar cada una de estas situaciones, ¿no? Y para nosotros es fundamental en ese sentido dejar en claro que nosotros consideramos, a diferencia de lo que ocurre en otros gobiernos, ¿no?, como ocurrió en el gobierno anterior al nuestro, que se caracterizó por el conflicto constante con los maestros y las maestras, es que cualquier impulso de transformación del sistema educativo se logra a partir de la concertación con todos los actores del sistema educativo, cada uno con las responsabilidades que tiene. Cualquier modificación que nosotros queramos introducir en nuestra escuela ingresa al aula de la mano de los maestros y las maestras. Y por supuesto que el diálogo debe ser el camino, lo que no quiere decir que siempre se piense lo mismo, ¿no? Y que, por supuesto, la decisión final siempre la consideramos que la debe tener el Estado, los gobiernos. Pero hay que generar las instancias de diálogo, de articulación, de intercambio de miradas que permitan las mejores políticas para que esas políticas tengan el impacto deseado. Ahora,
Nuestro gobierno es un gobierno que ha reinstitucionalizado una herramienta para nosotros central, que es la paritaria nacional docente, ¿no? Que había sido interrumpida por la gestión anterior y que es una herramienta que permite discutir con los 5 sindicatos nacionales no solo los aspectos salariales más clásicos, ¿no? Sino también el desafío que se nos presenta vinculado a la formación docente y a la propia carrera docente, además de otros aspectos pedagógicos. Y es ahí donde, en términos de la realidad de un país federal, ¿no? Nosotros tenemos 1.100.000 maestros y maestras en la Argentina que perciben, ¿no? El salario por parte de las jurisdicciones, con una escala salarial hacia adentro de cada una de las 24 jurisdicciones, con enormes asimetrías, pero tenemos herramientas, ¿no? Que garantizan, ¿no? Y que lo discutimos, y en este año lo hemos discutido en la paritaria nacional docente, un salario inicial garantizado en todo el territorio argentino como un piso salarial. Eso tiene principalmente un impacto en las provincias más postergadas, ¿no? Provincias empobrecidas de esta región del norte que mencionaba hoy, del norte grande argentino, y luego un componente que es el incentivo docente, que es una parte del salario que es, en términos del salario general, entre el 7 y el 11-12%, según el salario de cada jurisdicción, que aporta el Estado Nacional para cada maestro y maestra, hasta 2 cargos docentes, ¿no? Porque en esta línea que estaba planteando. Ahora, para nosotros, formación docente y la realidad de terminar con esta lógica, ¿no? De que vos mencionabas, Javier, del pluriempleo o del docente, principalmente en la escuela secundaria, que tiene pocas horas en cada escuela y tiene que tener un transitar diverso por distintos establecimientos educativos, implica el debate, ¿no? De la carrera docente en cada una de las jurisdicciones, que es uno de los desafíos centrales que tenemos de cara a lo que deben ser nuestros próximos 3 años de gestión de gobierno, en la concertación de la diversidad de realidades que transita el sistema educativo argentino en cada una de sus jurisdicciones. Ministro, para terminar, y muchas gracias por la generosidad, digamos, de entrar en cada uno de estos temas con gran detalle. Para, quién sabe, terminar, y es la misma pregunta que le hacemos a los distintos ministros, entendiendo que la educación está anidada en un sistema político, ¿no es cierto?, en el cual muchas veces encontramos barreras para impulsar reformas. Un poco la pregunta que hacemos es básicamente ¿cuáles son las principales barreras? Entendiendo que hay una voluntad real y genuina y compromiso genuino, pero que muchas veces se siente que no somos capaces de avanzar a la velocidad que quisiéramos y que la ciudadanía nos pide. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales barreras en temas generales, digamos? Yo creo que pero también, digamos, específicos, digamos, que a veces nos impiden, digamos, avanzar al ritmo que queremos en las reformas educativas que se requieren. Bueno, primero, Javier, dejar en claro que lo he mencionado en la entrevista. La escuela, nuestro sistema educativo, no está disociado del transitar general de nuestra sociedad, ¿no? Entonces ahí creo que todos somos conscientes que una de las principales políticas educativas está fuera de nuestro ministerio, que se vincula a la recuperación social y económica de nuestros países, a la creación de empleo registrado, de calidad, porque eso impacta en la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y eso impacta, por ende, también en nuestra escuela, ¿no? Y si nosotros logramos al mismo tiempo acompañarlo de una priorización de la agenda educativa, ¿no? Los resultados aparecen, ¿no? Los resultados son inevitables, para decirlo de alguna forma. Yo creo que una de las principales complejidades en el caso de un país federal como es la Argentina es lograr la priorización de la agenda educativa hacia dentro de nuestros propios gobiernos, ¿no? Y los gobiernos no solo es el Estado Nacional, sino también son las 24 jurisdicciones educativas. Y sintetizar objetivos comunes en cada una de las jurisdicciones. 25 jurisdicciones, para decirlo de alguna forma, la jurisdicción nacional y las 24 jurisdicciones educativas. Y tener claro que el rol de los ministros y ministras de educación, de sus ministerios, es dar la disputa hacia adentro de nuestros propios gobiernos, lo que debe ser
la prioridad en la educación. Porque cuando algo pasa a ser prioritario, ¿no? Cuando los recursos sabemos que son finitos, otras cosas dejan de ser prioritarias. Entonces ahí creo que el fracaso, si uno quiere decirlo, de muchos ministros, más allá que hay muchos indicadores para medirlo, pero quiero agarrar un indicador quizás de los más sencillos para medir un resultado, que es los términos de la inversión educativa, es cuando un ministro asume con un nivel de inversión y pierde los debates hacia dentro de su propio gobierno y va cayendo la inversión educativa. Cae porque se prioriza invertir en otra agenda por parte de un gobierno, o cae en parte también porque son gobiernos que transitan procesos de fuerte endeudamiento y eso hace que la masa para la inversión en políticas de desarrollo, políticas educativas, de ciencia y tecnología o productivas termina siendo cada vez menor porque hay un porcentaje importante, como ocurrió en la Argentina, que lo único que crecía era términos de inversión en intereses y pago de intereses y capital de la deuda, que es lo único que ha cambiado de manera radical, afortunadamente, en el presupuesto 2021 que aprobó el Congreso Nacional. A partir de la renegociación de la deuda argentina, lo que ha caído de manera radical es el pago de intereses y capital. Y eso nos permitió aumentar la inversión en educación, en ciencia y tecnología, en infraestructura y en salud, que son los 4 componentes que más han crecido en el presupuesto argentino en el 2021, en el marco de el año más complejo en términos económicos en los últimos 100 años que ha transitado la Argentina y el mundo, ¿no? Entonces eso también es una definición. Entonces creo que tenemos que reafirmar que no hay soluciones mágicas en un campo de las políticas públicas, en el campo educativo, que son procesos de largo aliento, que son procesos que tienen desafíos multicausales, ¿no? En cuanto a lo que es el impacto de muchos aspectos que tenemos que lograr priorizar, y que el desafío es la concertación, el desafío es el diálogo. Las políticas públicas no se imponen, hay que concertarlas, ¿no? Lo que quiere decir que lleva más tiempo lograr el acuerdo, pero hay que acordar con las jurisdicciones educativas, en el caso de un país federal, pero también hay que acordar con las organizaciones sindicales docentes. Y eso no es un disvalor, es todo lo contrario, es tener la capacidad de fortalecer la decisión de un gobierno a partir del diálogo, ¿no? Y lo mismo hay que hacerlo con distintos actores de la sociedad civil, con lo que a nosotros nos gusta decir la comunidad organizada, para que sea garante también de las transformaciones. Y hay que concertarlo, por supuesto, con las demás fuerzas políticas, que es el camino de lograr que esas políticas se sostengan. Yo era de los que pensaba que una ley, como te comentaba Javier, iba a lograr que cambie un gobierno, pero que esas prioridades en términos de inversión educativa o de consenso se sostengan, y lamentablemente no ocurrió. Bueno, hay que replantearse cuáles deben ser los caminos en nuestra América Latina para lograr, ¿no?, que podamos realmente establecer políticas de Estado en el campo educativo que nos van a permitir obtener los resultados que buscamos en cuanto a la capacidad de ruptura de las desigualdades que queremos que tenga nuestra escuela. Nosotros no queremos un sistema educativo vinculado a la mercantilización de derechos, no queremos un sistema educativo asociado a la realidad de capacidad de respuesta de una familia, ¿no? Para nosotros la escuela, nuestro sistema educativo tiene que ser la puerta de garantía de todos los demás derechos, de la construcción de una sociedad libre, de una sociedad igualitaria, de una sociedad que promueva el pensamiento crítico, que prepare a nuestros niños, niñas para ser ciudadanos plenos, pero también para un mundo del trabajo. Bueno, y eso creo que es el desafío que deberían tener nuestros sistemas educativos en una América Latina que somos conscientes que hay muchos latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden esperar más, que necesitan un rápido despliegue del Estado, no solo en el campo educativo, sino en el campo de las políticas sociales, productivas, para poder superar este momento tan complejo que estamos transitando. Muchas gracias, ministro Trota, y gracias por sus reflexiones que compartimos desde Suma, en el sentido de que, bueno, Suma tiene que ver con eso, no es la aritmética, sino que es el sumar visiones, sumar esfuerzos por esta compleja tarea de garantizar el derecho a la educación. Así que
Muchas gracias por la generosidad, ministro Trota, de estar con nosotros hoy día, por su participación en este espacio. Agradecer al Ministerio de Educación de Argentina también que nos ayudó, digamos, en este trabajo, a las organizaciones que hacen este espacio posible, como es el Banco Interamericano de Desarrollo y todo el equipo de Suma. Durante los próximos días vamos a estar transmitiendo esto y estará disponible en los canales de YouTube de Suma y en nuestra plataforma Coincide. Los invitamos a todos a seguir este tipo de instancias, ¿no es cierto?, a través de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y el Twitter BID Educación. Lo mismo por el lado de Suma, en Facebook, Twitter, LinkedIn y la página web de Suma, que es sumaedu.org, Suma con 2M. Y dejarlos a todos invitados, como digo, a seguir en este ciclo donde lo que intentamos es básicamente entender nuestra América Latina con un foco en la educación y una preocupación en la justicia social y en el derecho a la educación. Muchas gracias a todos y quedan invitados, como digo, a las próximas entrevistas. Muchas gracias, ministro. No, gracias, Javier. Yo sumar el agradecimiento y permitime también sumar el reconocimiento a todos nuestros maestros y maestras, en el caso de Argentina y también por lo que he conversado con muchos ministros y ministras de nuestra América Latina, el enorme compromiso que han tenido en este año tan difícil para seguir educando a la distancia, a nuestras familias, a nuestros niños, niñas que también asumieron el desafío en este escenario de desigualdad de seguir aprendiendo en casa, ¿no? Y ser conscientes. A mí no me gusta hablar de adolescentes muchas veces que dicen que son ni, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, ¿no? Porque eso es una mirada individualista. Nosotros como sociedad, como gobierno, tenemos que dejar en claro que es una responsabilidad de nuestra sociedad generar los escenarios y las oportunidades, ¿no? Porque esos adolescentes son adolescentes sin estudio y sin trabajo. Y es una carga de nuestra sociedad generar las condiciones para el desarrollo pleno de todos y todas. Nadie abandona la escuela, nadie toma la decisión de dejar de estudiar. Así ¿no? es. Expulsado de la escuela. Es la sociedad lo que lo ha abandonado. Más que la sociedad lo ha abandonado y tenemos que hacernos cargo en trayectorias, en recorridos muy complejos, ¿no? En que nuestra escuela y nuestras sociedades no han tenido la capacidad de romper, de quebrar esa herencia intergeneracional de postergación y de pobreza. Y son los estados, ¿no? Como herramienta colectiva, en diálogo con el sector productivo, el sector del trabajo, los movimientos sociales, que tenemos que generar las condiciones para la transformación colectiva de nuestros países y en eso tenemos que trabajar todos juntos. Así que muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Suma y al BID también por el compromiso de acompañamiento en este año tan complejo. Muchas gracias, ministro.